Buen día, sean todos bienvenidos a la inducción de la modalidad de trabajo de grado 2024-1. La idea de este espacio es que ustedes puedan comprender cuáles son las modalidades de trabajo de grado, en qué se diferencia y cuál sería la modalidad más adecuada según sus gustos y necesidades. Inicialmente es preciso que recordemos que es un trabajo de grado. El trabajo de grado responde a una labor académica mediante la cual el estudiante debe de diseñar un documento escrito en alta calidad en el cual pone a prueba las habilidades y conocimientos adquiridos durante toda su vida académica. Este trabajo de grado se caracteriza primero porque se requiere hacer una contribución original, es decir, su trabajo no debe ser una copia de otro proyecto de grado de la misma universidad o de otra universidad. Debe procurar siempre indagar o proponer fenómenos o aspectos particulares según las necesidades del contexto y también los gustos del estudiante. Además, debe de reflejar un deseo del estudiante a partir, como bien lo indicaba, de ese contexto social, económico o incluso productivo que le llame la interés. Por lo tanto, nunca será una imposición de temáticas por parte de la universidad. El estudiante tiene toda la libertad de elegir qué desea desarrollar y qué temáticas desea abordar. Además, se caracteriza por ser un trabajo muy autónomo. Sin embargo, siempre se va a tener el asesoramiento de un docente durante todo lo que dure el proceso del desarrollo del trabajo de grado, que generalmente es un semestre académico. Y este trabajo de grado debe ser puesto a consideración de la comunidad académica mediante un ejercicio de sustentación que generalmente se programa en las fechas finales de los exámenes de la universidad. La forma de trabajo para desarrollar el proyecto de grado es la siguiente. Como bien les indicaba, se debe de cursar en un semestre, implica un trabajo autónomo, se puede hacer de forma individual o en equipo de hasta 3 personas, excepcionalmente 4. Cuando hay casos en los que los estudiantes deseen hacerse de forma en equipos de 4, pues entonces debe de notificarlo al docente o a la dirección de emprendimiento o de investigación para aprobar dicha integración. También los estudiantes deben de entregar un producto al finalizar su modalidad y ese producto se caracteriza teniendo en cuenta la alternativa de modalidad de grado que usted desarrolle. Si es investigación, debe de entregar un proyecto o un artículo. Si es en emprendimiento, debe entregar un plan de negocios o modelo de negocio. Y si es práctica, un informe, los cuales se sustentan al final, excepto para la modalidad de prácticas. SCORM ofrece 3 alternativas de trabajo de grado: práctica, investigación y emprendimiento. Vamos a ver cada una de ellas. En emprendimiento, la idea es que se inscriban estudiantes, que hagan parte estudiantes, primero que tengan una buena idea con potencial de negocio, es decir, no tiene que ser que algo esté en marcha o algo que ya esté creado. Basta con tener una muy buena idea para que sean aceptados en la modalidad de emprendimiento. Una muy buena idea de negocio donde tengas claro qué es lo que deseas ofertar, a qué público se va a dirigir, ¿cierto? ¿Qué nicho de mercado consideras que puede impactar tu idea de negocio? ¿Cuál es la justificación de esa idea de negocio? Entre otros elementos. También se pueden inscribir aquellos estudiantes que tengan una idea que ya esté desarrollando, es decir, que ya esté puesta en marcha. Estudiantes también que tengan un pequeño negocio empírico o, por ejemplo, tienen una empresa, ya sea personal o familiar. En la modalidad de emprendimiento, pues la idea es que el estudiante
demuestre las herramientas que adquirieron cuando durante su proceso de formación vieron los cursos de emprendimiento. Algunos estudiantes ven en su pensum emprendimiento 1, 2, 3 y 4. Entonces la idea es poner a prueba esos conocimientos adquiridos a lo largo de esas asignaturas y obviamente otras que hacen parte de ese plan de estudio. Además, se constituye en un proceso riguroso donde el estudiante pues también debe de garantizar un entregable acorde a los lineamientos que establezca la unidad de emprendimiento, los cuales se especifican una vez iniciemos el semestre. Hay un entregable diferenciado tanto para los estudiantes de tecnología como para el estudiante de profesional. Aquellos estudiantes de tecnología deben de entregar un modelo de negocio mediante la metodología Lean Canvas, mientras que los estudiantes de profesional pues deben de hacer un ejercicio mucho más profundo que se resulta en la construcción de un plan de negocio que lleva más componentes como un análisis financiero, también unas metas, una estrategia de marketing, entre otros elementos. El propósito o los entregables que se aspira a que los estudiantes entreguen una vez participen en esta modalidad es la elaboración del modelo, un plan de negocio según sea su perfil y además que éste sea sustentado mediante una presentación tipo pitch en la cual va a tener la posibilidad de que un jurado evaluador interno o externo pues identifique la calidad del producto final generado. La metodología es entonces básicamente un 80% trabajo autónomo, un 20% orientación del profesor. Una vez el estudiante tenga claro cuál es su idea de emprendimiento, se puede escribir en el formulario que más adelante van a poder encontrar. Se inscribe, ya desde la unidad de emprendimiento se revisa que esa idea sí sea una buena idea. Si es así, el estudiante es aceptado en la modalidad y al inicio del semestre se les asigna un asesor para que vaya desarrollando las entregas que se solicitan cada semana. Finalmente, esas entregas se constituyen en el informe final, el cual debe ser aprobado y finalmente sustentado. Hay algunas observaciones que se debe tener presente para quienes elijan esta modalidad. Lo primero es que se debe de escribir. No es posible que un estudiante esté en la modalidad de emprendimiento si no tiene una idea de negocio. Entonces, por lo tanto, al momento de la inscripción, se le va a solicitar al estudiante que especifique algunas preguntas que dan cuenta de que sí tiene una idea de negocio clara. Por lo tanto, es necesario que cuente con esa idea de investigación. También es importante que el estudiante de emprendimiento tenga presente que aunque no se hace investigación en estricto sentido, pues deben de aplicar procesos investigativos en algunas de las etapas de la construcción de su modelo de negocio o de su plan de negocio. A veces sucede que los estudiantes eligen X modalidad por descartes. Por ejemplo, hay algunos que sienten menos empatía o menos afinidad con investigación por el ejercicio que implica una mayor lectura, revisión documental, análisis de información, escritura, etcétera. Sin embargo, en emprendimiento también deben de demostrar y desarrollar esas actividades. Como bien les decía, equipo máximo de 3 personas, excepcionalmente 4. Se hacen asesorías de forma virtual. Cuando ustedes se van a matricular, van a encontrar que esta asignatura aparece virtual. A veces se pueden hacer encuentros presenciales, siempre y cuando se pueda acordar con el docente que se le ha asignado como asesor. Este docente tendrá al menos una disponibilidad de 1 hora semanal para que el estudiante para acompañar al estudiante en la construcción de su informe. Cualquier duda, no duden en contactarse
con el correo de emprendimiento@escolme.edu.co. Ahora vamos con la modalidad de investigación. La modalidad de investigación, pues como su nombre lo indica, el estudiante debe hacer un proyecto investigativo que esté acorde con las líneas de investigación de la institución universitaria, que son básicamente todas aquellas relacionadas con los programas que oferta Escolme. Por lo tanto, si yo soy estudiante de administración de empresas, lo más lógico es que yo desarrolle mi investigación a partir de alguna problemática empresarial que esté relacionado con mi perfil de formación o con las asignaturas que vi durante mi proceso de formación. Lo mismo si yo soy estudiante de tecnología, gestión de empresas de salud, pues lo ideal es que yo investigue por asuntos relacionados con la administración y salud, con la salud pública, entre otros elementos propios del sistema de salud colombiano. Entonces, aquí lo que se busca es que el estudiante siempre procure desarrollar una investigación que se asocie con su enfoque profesional y con los alcances de su programa de formación. Porque como bien les he mencionado, ustedes aquí deben de demostrar sus capacidades, los conocimientos adquiridos durante todo su proceso de formación. Así que si son estudiantes de tecnología en gestión de empresas de salud, pero están investigando, por ejemplo, asuntos relacionados con el programa de redes y seguridad informática, pues no van a tener la competencia técnica para poder problematizar, justificar y desarrollar su investigación. Hay unos entregables también diferenciados por el tipo de programa. Para los estudiantes de tecnología se hace un proyecto monografía más de tipo revisión documental respecto a una problemática que se dé en el entorno empresarial donde a futuro él puede desempeñarse. Entonces, si por ejemplo yo estoy interesada en investigar sobre las nuevas tendencias en procesos de selección del personal, entonces yo puedo hacer una investigación que me permita abordar esos aspectos. Por, por otro lado, los estudiantes del programa profesional deben de hacer un artículo. Dicho artículo debe ser con carácter publicable en la revista, si es que es la revista de investigación de la institución universitaria Escolme. Por otro lado, los estudiantes de sistemas, entiéndase sistemas, redes y seguridad informática y administración de sistemas informáticos, pues deben de hacer un artículo con la estructura IEEE, que es lo propio de su alcance académico y profesional. Es lo común que se ve en ese tipo de programas. Hay otras opciones, por ejemplo, Escolme tiene los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación no son una modalidad de trabajo de grado, son un espacio de formación extracurricular. Cuando decimos extracurricular, quiere decir, por lo tanto, que no son obligatorios que los estudiantes participen en él, solo se inscribe en investigación. Para la institución, promover mayor inscripción de los estudiantes en este tipo de espacios, pues entonces da unos beneficios. Y uno de los beneficios es, por ejemplo, el reconocimiento de las asignaturas de trabajo de grado o anteproyecto y proyecto. Es decir, aquellos estudiantes que están al menos durante un semestre académico y entreguen unos productos que exigimos por estar en el semillero, como puede ser un proyecto o un artículo más una participación en un evento académico local o nacional, pues entonces se les hace un reconocimiento de las asignaturas ante proyecto y proyecto o según apliquen su penso. Cuando decimos reconocimiento, quiere decir que el estudiante las matricula, pero no tiene que cursar, puesto que ya ha tenido un avance o unos productos a lo largo de
Como bien les comentaba, los estudiantes pueden presentar sus artículos en la revista de la institución. Aquí les voy a contar un poquito de la revista. La revista tiene un alcance nacional e internacional. Está publicada en línea. Estamos visibles en diferentes bases de datos, como por ejemplo Academic Resource Index, Europop y también, por ejemplo, Google Scholar. Es decir, que si ustedes logran publicar su trabajo de investigación en la revista, pues van a tener la posibilidad de que otros estudiantes, otros investigadores del mundo puedan quizás leer su investigación o los resultados de su investigación. Algunas observaciones que hay que tener presente para quienes elijan la modalidad de investigación, y es que aquí también es un requisito inscribirse. Se pide datos como cuál sería el posible equipo de trabajo. Si no hay equipos de trabajo, pues en investigación, como las asesorías sí son presenciales, se pueden conformar equipos desde el primer día de clase. Se debe proponer una idea de investigación, máximo grupos de tres. También van a tener una asesoría semanal por parte del docente, es decir, que nunca van a estar solos, en el sentido que ante cualquier inquietud que tengan respecto a la formulación de su proyecto de investigación, pues siempre va a haber alguien que se lo resuelva. Hay que tener presente que la metodología de trabajo pues también va a variar según el docente que les corresponda. En investigación, los docentes suelen dar un acompañamiento más intensivo en el primer trimestre y más asesorías por grupitos en el segundo trimestre, puesto que hacer la modalidad de investigación también implica que puedan ustedes recordar algunos temas investigativos sobre cómo formular un proyecto, cómo formular un problema, una justificación, unos objetivos, dado que algunos llegan a trabajo de grado y se les olvida ese componente o no tienen esa competencia. Entonces los primeros encuentros generalmente son los lunes y los miércoles de 6 a 8 de la noche, y los sábados para los estudiantes de sábado, o de 10 a 2 o de 2 a 6 de la tarde. Aquí es importante que el estudiante sepa de manejo de bases de datos, puesto que la literatura que se consulta es literatura científica, es decir, artículos científicos, tesis de pregrado o de posgrado, y también se pueden consultar libros o información de instituciones oficiales como Cámara de Comercio, como ministerios, entre otros. También se les sugiere utilizar gestores bibliográficos porque se reconoce que para algunos estudiantes es difícil el manejo de las normas APA para su proceso de referenciación y citación, entonces los gestores bibliográficos pueden dar facilidad para ello. Como bien les mencionaba, se debe aplicar las normas APA y también se les sugiere solicitar información oportuna a los centros de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo como estudiante de la modalidad de investigación quiero analizar las prácticas contables en la compañía X, entonces yo tengo que solicitarle el aval a la compañía X para que me permita estudiar cuáles son sus prácticas contables. Puesto que si yo formulo un proyecto de investigación que voy a aplicar en una empresa como caso, como la voy a tomar como referente o como caso, y yo no tengo el aval de la empresa para poder llevar a cabo mi estudio, pues entonces el proyecto no sería pertinente, no sería viable, puesto que no cuentas con los recursos para poder obtener la información y obviamente presentar los datos de esos, los datos que se recogen en la investigación. Cualquier duda, este es el correo del centro de investigación. Ahora bien, en prácticas académicas, generalmente los estudiantes se vinculan en una empresa mediante un contrato de aprendizaje o un convenio de prácticas. Sin embargo, Escolme es consciente de las características que tiene su población de estudio, y nuestros estudiantes suelen ser personas que
trabajan en lo que están estudiando. Es decir, hay algunos que estudian la profesional en mercadeo, pero son directores de mercadeos en alguna compañía. Hay algunos que estudian el programa de tecnología en redes y seguridad informática y son analistas de redes o de sistemas en alguna organización. Entonces, para aquellos estudiantes que tienen experiencia en lo que estudian, se les da la opción de presentar la práctica como si desarrollaran un plan de mejora en la organización. Vamos a mirar entonces detalladamente estos dos aspectos. Como bien les explicaba, para prácticas existen dos alternativas. Una práctica vinculándome literalmente como aprendiz mediante un contrato de aprendizaje o como practicante mediante un convenio de práctica o haciendo un plan de mejora en mi organización. Aquellos estudiantes que son aprendices, puede, el SENA debe darles el aval para que puedan desarrollar ese contrato de aprendizaje y se rige por las normas de ley. Generalmente el estudiante de contrato de aprendizaje está obligado a que se le pague un mínimo, el 75% del mínimo, EPS y ARL. En cambio, los estudiantes por convenio, la empresa no está obligada a dar ningún tipo de remuneración. Es el acuerdo o la oferta que haga la organización y el estudiante decide si quiere o no vincularse a esa empresa por convenio. Aquí es importante que los estudiantes sepan que para poder firmar un contrato de aprendizaje debe estar avalado por el SENA. ¿Y cómo sabe usted que está avalado? Primero, porque nunca ha firmado un contrato de aprendizaje. Si usted nunca ha firmado un contrato de aprendizaje, pues entonces lo puede hacer. Lo segundo es que si usted ya ha firmado contrato de aprendizaje, pero hizo una técnica y firmó contrato de aprendizaje, pero ahora está estudiando la tecnología y esa tecnología guarda relación con la técnica, puede solicitarle al SENA un segundo aval para que le permita firmar nuevamente contrato de aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo de alguno de los estudiantes que ha solicitado ese requisito ante el SENA. Hay unos estudiantes que vienen de la técnica, vienen de haber cursado su técnica y inician su proceso de homologación aquí en la institución y ya inician su proceso de formación en tecnología o profesional. Entonces, por ejemplo, ese estudiante hizo una técnica en auxiliar administrativo y está estudiando administración de empresas. Como hay una relación entre la técnica y la profesional, el SENA muy seguramente los aprueba para que cursen nuevamente, para que puedan firmar nuevamente contrato de aprendizaje. Otro ejemplo, si yo estudié auxiliar en mercadeo, en técnica de ventas y estoy estudiando la tecnología en mercadeo, pues el SENA me puede facilitar el poder firmar nuevamente contrato de aprendizaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante para solicitar al SENA? En ese caso, les pedimos que solicitar al SENA este tipo de aval si le aplica a los casos que acabamos de mencionar. Puede escribirnos al correo que más adelante les referiré, que es investigación2@escolme.edu.co. ¿Cómo es el proceso? Lo primero es que hay que inscribirse mediante un formulario que también van a encontrar al final. En esa inscripción les van a pedir la hoja de vida bajo el formato Escolme. Entonces ahí también les dejamos el link para que descarguen ese formato. Además, el estudiante debe estar matriculado, ¿cierto? Es importante que cuando nosotros vayamos a enviar las hojas de vida a las empresas, el estudiante ya esté matriculado. Es decir, una vez ustedes reciban este correo, pueden inscribirse ya, independientemente que tengan matrícula o no. Pero cuando nosotros revisemos la hoja de vida, la probemos y empecemos a enviar las hojas de vida, ya debes de estar matriculado en la institución. Sin estar matriculado en la modalidad de práctica, no es posible desarrollarla.
Nosotros podemos enviar las hojas de vida a las empresas, pero el estudiante también se la puede autogestionar. Ah, es que yo tengo un amigo que trabaja en Ecopetrol y yo quiero hacer mis prácticas en Ecopetrol y él me va a ayudar a ingresar a hacer mis prácticas allá. Súper bien, no hay ningún inconveniente. Lo importante, lo importante es que usted como estudiante o la empresa no notifique qué va a hacer, qué funciones va a desarrollar allá, cuáles son las condiciones del contrato para nosotros verificar dos aspectos. Lo primero es que lo que vaya a ejercer, las funciones que vaya a ejecutar allá, pues sí sea acorde a su perfil tecnológico o perfil profesional y además para nosotros garantizar cuáles son las condiciones contractuales y posteriormente verificar que sí les estén cumpliendo con ellas. Una vez lo seleccionen, el estudiante debe enviarnos constancia del contrato o copia del contrato, copia de la ARL. Va a tener también unos docentes, va a tener también unos docentes que los van a acompañar en su proceso de prácticas, van a ir a la empresa, a mirar en qué condiciones están, cómo se han sentido tanto ustedes como la empresa en el proceso. Posteriormente se evalúa la práctica a la mitad del proceso y al final, y el estudiante pues durante lo que dure su práctica pues va desarrollando su informe y este debe ser entregado a más tardar el día en que termina la práctica o antes de que termine la práctica. Si no se hace la entrega del informe, nosotros como centro de investigación no damos paz y salvo en el futuro cuando el estudiante vaya a solicitar los requisitos para graduación. Porque a veces sucede que el estudiante le va muy bien en la práctica, la termina, pero no es cumplido con los requisitos académicos que Escolmer exige. Así que tanto el desempeño como en la práctica, como la preparación de los informes son dos aspectos relevantes. Los estudiantes de reconocimiento de práctica, como bien les indicaba, son aquellos que elaboran un plan de mejora. ¿Qué hay que hacer en ese proceso? Lo primero es inscribirse. En esa inscripción usted debe de relacionar una serie de documentos que más adelante en la diapositiva siguiente les mostraré. Nosotros validamos esa solicitud que ustedes nos realizan para hacer el plan de mejora, damos respuesta. La respuesta puede ser de aceptación o rechazo. Si la respuesta es de aceptación, pues el estudiante lo que debe de hacer es iniciar a ejecutar el plan de mejora. Si es de rechazo, debe de cambiarse por la modalidad de emprendimiento o investigación. Aquí hay que tener presente que el estudiante que elija plan de mejora debe de garantizar que va a estar en la empresa al menos durante el semestre académico que va a implementar esa mejora. Por ejemplo, en este caso sería 2024-1. Así que si el estudiante renuncia, si el estudiante ha renunciado por justa causa, pues ese estudiante perderá la modalidad de trabajo de grado o deberá de cancelarlo. Como el estudiante de reconocimiento de prácticas es el que ejecuta el plan de mejora y se supone que tiene conocimiento sobre lo que está estudiando, es más independiente, también va a tener un docente, pero ese docente no es el responsable de la ejecución del plan de mejora. Es el estudiante que debe tomar el liderazgo de poder lograr que ellos se implemente junto con el acompañamiento de su jefe inmediato o persona delegada en la organización. El rol del docente para aquellos estudiantes del plan de mejora es guiarlos en la construcción de su informe y ayudarles a resolver cualquier inquietud o problemática que ustedes tengan, tengan respecto a la implementación del plan de mejora. Algunos documentos a entregar para el reconocimiento de prácticas son algunos, no todos los documentos a entregar son los siguientes. Lo primero es la hoja de vida en formato de colme. También hay una carta de solicitud por parte del estudiante él indica, donde él indica
a Scolme que le permita ejecutar ese plan de mejora porque ya tiene tanto tiempo de experiencia y además que en su empresa se le han dado la oportunidad. El contrato laboral o la carta laboral donde testifiquen que ustedes pues están dentro de esos 4 o 6 meses vinculados con la organización, el certificado de ARL, pensión y EPS. Hay un modelo de carta de solicitud de la empresa en la que el jefe de gestión humana o el líder inmediato debe también indicar que les van a dar la aprobación para que ustedes ejecuten el plan de mejora, la Cámara de Comercio de la empresa, la propuesta del plan de mejora en el formato de la universidad con las condiciones que se especifican allí y la lista de chequeo para que ustedes verifiquen que todo lo que se encargan del formulario está bien, porque la no entrega correcta o incompleta de la información es causal. Algunas observaciones que hay que tener presente es también que deben de diligenciar su formulario de inscripción. Entonces aquí es importante que tengan claro, aparte de matricularse, cuando ustedes vayan a matricular, deben de elegir a cuál de las modalidades se van a matricular. Y aparte de matricularse, deben de inscribirse en el formulario que está al final. En este caso, la práctica es individual, puesto que el estudiante es el que labora en la empresa y es el que debe ser responsable de ejecutarlo en su unidad. La entrega del informe pues debe ser antes de terminar la práctica o hasta el día en que termina la práctica. También va a tener la disponibilidad de un docente a la semana para acompañarlos, aplicarlos más APA también es necesario para la entrega del informe. Aquí es necesario también que estén en constante comunicación con el centro de investigación y con los docentes, bien sea para que vayan programando los seguimientos, para programar las visitas. A veces sucede que el estudiante no es consciente de revisar su correo institucional y entonces eso retrasa su proceso. Así que hay que estar atentos a ese aspecto. Cualquier duda pueden escribir a investigación2@escuelme.edu.co. ¿Cómo se evalúa trabajo de grado? Trabajo de grado se evalúa de 0 a 5, nota probatoria 3, 70% el proyecto y 30% la sustentación que es obligatoria. Para el caso de la práctica, 60% la nota que da la empresa y 40% la nota que da el asesor de la práctica. También les queremos recordar que durante el semestre académico se suelen desarrollar diferentes talleres para las diferentes modalidades de trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, hemos tenido talleres sobre normas APA, sobre búsqueda de información científica, sobre cómo elaborar la hoja de vida, entre otras. Algunas consideraciones finales que hay que tener presente es que elijan lo que más les guste, notifique las novedades si se llegaran a presentar, si hay algún inconveniente con compañeros, con estudiantes, con docentes o directamente con la organización. Entonces, por favor, tengan presente notificar oportunamente cualquier novedad, no al final cuando ya estamos a una semana de finalizar el semestre. Elijan bien su futuro equipo de trabajo. Aquí la idea es que todos trabajen, no sobrecargar, ni, ni, ni tampoco hacerle el trabajo a los compañeros. Realizar en varias oportunidades ensayos para la sustentación. Hay que matricular las materias ante proyecto y proyecto en el mismo semestre académico, porque esas materias solo se ofertan semestralmente, es decir, anteproyectos solo la van a tener ofertada en el T1 de 2024-1. Ya se vuelve a ofertar es en el 2024-2. Y proyectos siempre lo van a encontrar ofertados en cada semestre en el T2. Entonces acá la idea es que las dos materias se matriculen en el mismo semestre, porque si no, tendrán que volver a iniciar el proceso.
puesto que ya sus compañeros entregarían el informe y usted no puede seguir trabajando sobre ese informe. Ya cambiaría posiblemente el docente asesor de un semestre a otro. Entonces hay que procurar que se inicia, termine la modalidad. Hay algunos que tienen la materia, por ejemplo, trabajo de grado solamente, es decir, no le aparece dividida de esta manera. En ese caso, la matriculan en el T1, pero les aparece o la cursan durante todo el semestre. Les sugerimos asistir a los talleres institucionales y hacer uso del email institucional. Hay que gestionar adecuadamente el tiempo. Algunas de las principales razones por las cuales los estudiantes suelen retirarse de la modalidad de trabajo de grado son por razones de tiempo. Entonces aquí es importante que ustedes sepan que esto es un trabajo de alta calidad, exige por tanto también mayor esfuerzo, mayor rigurosidad, entonces demanda más tiempo por parte de ustedes. Entonces aquí hay que hacer un sacrificio en términos de tiempo que si lo logran gestionar bien, pues pueden alcanzar la meta. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el uso del tiempo. Hay que evaluar a los docentes. Hay que tener presente que solamente se puede cursar una modalidad de trabajo de grado a la vez. Es decir, uno puede hacer prácticas y emprendimiento a la vez. La entrega de los informes es virtual. Ustedes le deben de entregar la versión definitiva a los docentes. La modalidad solo se hace por semestre académico. Algunas preguntas comunes que nos hacen los estudiantes son, ¿es que si se puede cursar dos modalidades de trabajo de grado a la vez? Acabamos de decir que no. ¿Que cuáles son las materias que debo de matricular? Anteproyecto y proyecto, trabajo de grado, o para los que son de nuevo penso, les aparece para los de tecnología, monografía, y para los de investigación, investigación. Entonces, aquí ya es responsabilidad de ustedes que conozcan su plan de estudio. Puedo ver la modalidad de trabajo de grado si todavía no estoy en los últimos semestres. No es posible, solo se ve en el noveno y décimo de la profesional, o décimo, noveno, décimo y quinto, sexto de la tecnología. ¿La empresa puede cambiarme mi contrato de empleado a practicante? No, no es posible legalmente. ¿Puedo hacer prácticas sin estar matriculado? Tampoco es posible. Y aquí es muy importante hacer esa salvedad porque para usted hacer práctica pues tiene que tener la condición de estudiante activo. Entonces hay veces los estudiantes se les da la oportunidad y de la nada nos dicen pues que consiguieron una empresa, pero el estudiante no se ha matriculado y la empresa quiere que necesite casi, que necesita que inicie las prácticas casi que al otro día y nosotros no podemos tomar el riesgo de decir una empresa que le damos el aval para hacer la práctica cuando usted no es un estudiante activo, porque también pues, son asuntos legales, de ARL, que deben de considerarse entre ambas partes y por lo tanto la institución universitaria no asume ese riesgo. Todo aquel estudiante que desea hacer prácticas, lo primero que nosotros verificamos es que esté matriculado. ¿Puedo hacer mi modalidad de trabajo de grado en grupo? Sí, de hasta 3 personas. ¿Puedo cambiarme de modalidad de trabajo de grado? No es posible cambiarse de modalidad de trabajo de grado. Sin embargo, dependiendo del caso, pues se puede evaluar y mirar si es necesario hacer dicho. Aquí les voy a dejar un video a aquellos estudiantes que son del Pensum 2, del Pensum nuevo, para que por favor recuerden que ustedes deben de matricular la línea de modalidad de trabajo de grado. Entonces aquí de una manera muy sencilla les explican cómo elegir esas asignaturas. ¿Cuál es el plazo de inscripción de la modalidad de trabajo de grado? 15 de enero del 2024. Aquí pueden encontrar los formularios para investigación, para prácticas y para emprendimiento. Como bien les decía, no, el orden de los factores no altera el producto, es decir, yo me puedo inscribir y luego matricular o matricularme y luego inscribirse. Lo importante es que al inicio de semestre o al cierre de las inscripciones, ustedes estén inscritos y matriculados en la misma modalidad de su interés. Es decir, si yo me inscribí en el formulario de prácticas, porque yo tengo que hacer prácticas, por lo tanto, en mis matrículas me debe reflejar
el curso de modalidad de trabajo de grado práctica. Si yo decidí elegir emprendimiento, tanto en mi matrícula me debe aparecer matriculada la opción de trabajo de grado emprendimiento. Eso es súper importante que lo tengan presente y sean muy cuidadosos al momento de inscribirse y matricular. Lo que sí es importante, aunque el orden de los factores no altera el producto, como él les decía, sí es importante que hagan las dos, ¿cierto? No importa que hagan primero, lo importante es que hagan las dos y que las dos coincidan. Es decir, como él les mencionaba, si yo me inscribo en emprendimiento, en mi plan de matrícula debe aparecer matriculada la línea de trabajo de grado de emprendimiento. Si el estudiante al 15 de enero no elige la matrícula, no elige la modalidad de trabajo de grado, pues entonces la universidad le puede asignar una a su criterio, independientemente de la matrícula que haya hecho en el sistema. A veces sucede, por ejemplo, el estudiante elige por descarte el emprendimiento. Entonces, no está atento posiblemente a los correos, a las notificaciones que se hacen, pero luego dice que quiere es investigación. Entonces, nosotros como institución, si el estudiante se inscribe en esa modalidad, pues deberá asumir. Lo asumimos como si así fuera. También hay que tener presente que para los estudiantes de prácticas deben entregar una documentación adicional y esa documentación requiere de un proceso de revisión y de estudio por parte de las coordinaciones de programa y del centro de investigación. Así que es importante que contemplen esta fecha de cierre, porque a veces pasa que el estudiante quiere elaborar o participar en la inscripción de un plan de mejora y nos dice el mismo 15 o el mismo 14 o 13 de enero, por ejemplo, que es que el jefe está de vacaciones y que por tanto no ha podido firmar la documentación. Nosotros como institución no nos hacemos responsables de hecho. Ya el estudiante debe postergar la inscripción de su modalidad de trabajo de grado y esperar a que esta, en caso pues de que elijan plan de mejora, que este sí sea aceptado o rechazado. También También hay que tener presente que el estudiante se inscribe en la práctica, pero no manda la documentación. Nosotros asumimos que el estudiante pues no va a desarrollar la práctica porque no ha mandado la documentación para ello. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque nosotros como institución garantizamos darle las asesorías correspondientes a cada uno de los estudiantes. Hacemos la inducción. Acá el centro de investigación está disponible para ustedes. Además, también pueden contactarnos vía correo, vía telefónica. El estudiante entonces es el responsable de gestionar lo que implica cursar la modalidad de trabajo en grado. Nosotros garantizamos que ustedes tengan los medios para informarse, los medios para poder desarrollar toda la documentación que requieren, pero ya es responsabilidad de usted como estudiante tomar el liderazgo en gestionar a qué modalidad va a pertenecer. Entonces, para que por favor lo tengamos muy presente. Cualquier duda, estas son las personas a las que pueden contactar para cada una de las opciones de trabajo de grado. Muchísimas gracias. Entonces los invitamos a que aprovechen todo este periodo de tiempo hasta mitad de enero para poder pensar muy bien qué modalidad quieren, cuál se adecua más a sus necesidades. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.